El 15 de julio de 2006, la familia Herrera desapareció sin dejar rastro durante un picnic familiar en el bosque de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. 16 años después, cuando un dron sobrevoló la misma área capturando imágenes para un proyecto de conservación ambiental, revelaría algo que cambiaría para siempre la comprensión de uno de los casos de desaparición más misteriosos en la historia de México. La historia comienza con Alejandro Herrera, de 42 años, ingeniero civil que trabajaba para el gobierno de la Ciudad de México en proyectos de infraestructura urbana. Su esposa, Carmen Herrera, de 39 años, era maestra de primaria en una escuela pública de la delegación Coyoacán. Juntos habían construido una vida estable y próspera, criando a sus 3 hijos en una casa modesta pero acogedora en la Colonia del Valle. Los hijos de la familia Herrera eran Daniela, de 16 años, una estudiante destacada con planes de estudiar medicina; Sebastián, de 13 años, apasionado por la fotografía y la naturaleza; y la pequeña Isabela, de 8 años, una niña alegre que coleccionaba insectos y soñaba con ser bióloga como su tía. El bosque de Tlalpan había sido el destino favorito de la familia para sus salidas de fin de semana desde que los niños eran pequeños. Ubicado en la zona sur del Distrito Federal, este bosque de más de 500 hectáreas ofrecía senderos bien marcados, áreas de picnic designadas y la oportunidad de escapar del caos urbano de la capital mexicana. Era nuestro lugar especial, recordaría más tarde María Elena Herrera, hermana de Carmen y tía de los niños. Alejandro y Carmen llevaban a los hijos al bosque al menos 2 veces al mes. Los niños conocían cada sendero, cada árbol importante. Era imposible que se perdieran ahí. El sábado 15 de julio amaneció con un cielo despejado y una temperatura perfecta para actividades al aire libre. Según los registros que los investigadores reconstruirían posteriormente, la familia Herrera salió de su casa en Del Valle a las 8:30 de la mañana, llevando en su Tsuru azul 2003 todo lo necesario para pasar el día completo en el bosque. Carmen había preparado una canasta de picnic con los alimentos favoritos de la familia: sándwiches de jamón y queso, fruta fresca, agua de Jamaica y galletas caseras que Isabela había ayudado a hornear el día anterior. Alejandro llevó su guitarra, como era su costumbre en las salidas familiares, para tocar canciones alrededor de la fogata que planeaban encender por la tarde. Sebastián, fiel a su pasión por la fotografía, llevó su cámara digital Canon PowerShot A520, un regalo que había recibido en su cumpleaños 2 meses antes. Había estado practicando fotografía de naturaleza y estaba emocionado por capturar imágenes de la flora y fauna del bosque. Daniela llevó sus libros de estudio, ya que estaba preparándose para su examen de ingreso a la universidad. Isabela llevó su red para mariposas y un frasco para recolectar especímenes de insectos. La familia llegó al bosque de Tlalpan aproximadamente a las 9:15 de la mañana y estacionó su vehículo en el área de estacionamiento principal, cerca de la entrada sur del parque. El guardia de seguridad José Luis Mendoza, quien trabajaba en el bosque desde 1998, recordaría más tarde haber visto a la familia Herrera llegar esa mañana. «Los conocía bien porque venían seguido», declaró Mendoza a los investigadores días después. «Siempre eran muy educados, siempre saludaban. Los niños eran muy respetuosos. Esa mañana se veían felices y emocionados, como siempre». Según el testimonio de Mendoza, la familia siguió su rutina habitual. Se dirigieron hacia el Sendero de los Encinos, uno de los caminos más populares del bosque que llevaba a un claro grande donde solían hacer sus picnics. Era una caminata de aproximadamente 20 minutos desde el estacionamiento, siguiendo un sendero bien marcado que la familia había recorrido docenas de veces anteriormente.
El sendero de los encinos era considerado uno de los más seguros del bosque. Estaba claramente delimitado, tenía señalización regular y era frecuentado por familias y excursionistas durante los fines de semana. El sendero serpenteaba a través de un bosque mixto de encinos y pinos, cruzaba un pequeño arroyo mediante un puente de madera y culminaba en un claro amplio conocido como la Pradera de las Mariposas, debido a la abundancia de lepidópteros que se podían observar durante los meses de verano. Otros visitantes del bosque ese día recordarían haber visto a la familia Herrera en diferentes puntos del sendero durante la mañana. Una pareja de excursionistas, los señores Martínez, declararon haber visto a la familia aproximadamente a las 10:00 am, cuando estaban llegando al puente sobre el arroyo. Los niños estaban muy emocionados porque habían visto un venado cerca del sendero, recordó la señora Martínez. El niño más grande estaba tomando fotos y la niña pequeña estaba tratando de atrapar mariposas. Se veían muy contentos y relajados. Un grupo de Boy Scouts que acampaba en el bosque esa noche también reportó haber visto a la familia Herrera alrededor de las 11:30 am, cuando ya habían llegado a la Pradera de las Mariposas y estaban instalando su área de picnic. Habían extendido una manta grande bajo uno de los encinos más grandes, declaró el líder scout Roberto Flores. El papá estaba armando una pequeña mesa plegable y la mamá estaba organizando la comida. Los niños corrían por la pradera, explorando. Todo parecía completamente normal. Este fue el último avistamiento confirmado de la familia Herrera. Según la reconstrucción posterior de los eventos, la familia había planeado pasar todo el día en el bosque con la intención de regresar a casa alrededor de las 6:00 p.m. Habían llevado suficiente comida y agua para el día completo, y Alejandro había informado a su hermano Carlos que llegarían a casa antes del anochecer. Cuando las 8:00 p.m. llegaron sin noticias de la familia Herrera, Carlos comenzó a preocuparse. Alejandro era una persona extremadamente puntual y responsable, y nunca llegaba tarde sin avisar, especialmente cuando estaba con sus hijos. Carlos intentó llamar al teléfono celular de su hermano, pero las llamadas se iban directamente al buzón de voz. A las 9:30 p.m., Carlos decidió conducir hasta el bosque de Tlalpan para buscar a su hermano y su familia. Cuando llegó al estacionamiento del bosque, encontró el Tsuru azul de Alejandro exactamente donde lo habían dejado esa mañana. El vehículo estaba cerrado con llave y una inspección a través de las ventanas reveló que todas las pertenencias de la familia que no habían llevado al picnic permanecían intactas: las llaves de la casa, carteras adicionales y ropa de cambio. Carlos intentó adentrarse en el bosque para buscar a su hermano, pero la oscuridad y su falta de familiaridad con los senderos hicieron que se diera cuenta rápidamente de que necesitaba ayuda profesional. Regresó a la entrada del bosque y llamó a la policía a las 10:15 p.m. La primera patrulla arribó al bosque de Tlalpan a las 10:45 p.m. Los agentes Raúl Vázquez y Patricia Moreno comenzaron una búsqueda inicial con linternas, siguiendo el sendero de los encinos hasta donde las condiciones de seguridad lo permitían. Sin embargo, la búsqueda nocturna en un bosque denso presentaba riesgos significativos, y los oficiales decidieron esperar hasta el amanecer para organizar una búsqueda más exhaustiva. No queríamos arriesgar más vidas buscando en la oscuridad, explicaría más tarde el oficial Vázquez. El bosque puede ser peligroso de noche, especialmente para personas que no conocen bien el terreno. Decidimos establecer un perímetro de seguridad y esperar a que llegara el equipo de búsqueda y rescate al amanecer. Durante la noche del 15 al 16 de julio, la policía mantuvo vigilancia en el bosque mientras se organizaba un operativo de búsqueda masivo. Se contactó a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, al Grupo de Rescate de la Cruz Roja y a voluntarios especializados en búsqueda y rescate en terrenos boscosos.
Al amanecer del 16 de julio, más de 50 personas se habían reunido en el bosque de Tlalpan para participar en la búsqueda de la familia Herrera. El operativo estaba dirigido por el comandante Miguel Ruiz de la Secretaría de Protección Civil, un veterano con más de 20 años de experiencia en operaciones de búsqueda y rescate. Comenzamos con la premisa de que la familia se había perdido o había sufrido algún tipo de accidente, explicó el comandante Ruiz en una entrevista posterior. El bosque de Tlalpan tiene terreno irregular, barrancos y arroyos que pueden ser peligrosos. Nuestra primera hipótesis fue que alguien se había lastimado y la familia estaba varada en algún lugar del bosque. La búsqueda inicial se concentró en el sendero de los encinos y sus alrededores. Los equipos siguieron la ruta conocida que la familia había tomado, buscando cualquier señal de su presencia. Huellas, objetos perdidos, evidencia de que habían abandonado el sendero principal. En la pradera de las mariposas, los rescatistas encontraron evidencia clara de que la familia Herrera había estado allí. Los restos de su picnic eran visibles. La manta que habían extendido bajo el encino, algunos restos de comida y un frasco de agua parcialmente vacío. Sin embargo, no había señales de lucha, pánico o salida apresurada. Era como si hubieran decidido levantarse y caminar hacia el bosque, dejando sus cosas atrás, describió el rescatista especializado en rastreo Fernando Torres. No había evidencia de que algo malo hubiera pasado en el lugar del picnic. Simplemente parecía que habían interrumpido su comida y se habían ido. Lo más desconcertante era que no se podían encontrar huellas claras que indicaran en qué dirección había partido la familia desde la pradera de las mariposas. El suelo del claro era principalmente hierba y hojas secas, lo que dificultaba el rastreo, pero los expertos esperaban encontrar al menos algunas señales direccionales. En mi experiencia, cuando 5 personas caminan juntas por el bosque, siempre dejan algún tipo de rastro, explicó Torres. Ramas rotas, perturbaciones en la vegetación, huellas en tierra suave, pero no encontramos nada que nos indicara hacia dónde habían ido después de dejar el área de picnic. La búsqueda se expandió durante el segundo día para cubrir un radio de 2 kilómetros alrededor de la pradera de las mariposas. Se desplegaron equipos en todas las direcciones posibles, explorando senderos secundarios, barrancas, cuevas naturales y cualquier lugar donde una familia podría haberse refugiado o quedado atrapada. El equipo de rescate utilizó perros rastreadores entrenados para seguir olores humanos. Los perros fueron llevados al área del picnic, donde se habían encontrado las pertenencias de la familia, pero su comportamiento fue inusual y frustrante para sus manejadores. Los perros detectaron claramente el olor de la familia en el área del picnic, reportó el manejador de perros especialista Ricardo Salinas. Pero cuando tratábamos de que siguieran el rastro desde ese punto, los perros se mostraban confundidos y agitados. Corrían en círculos, pero no podían establecer una dirección clara de seguimiento. En el tercer día de búsqueda, se trajeron helicópteros para realizar reconocimiento aéreo del bosque y las áreas circundantes. Los pilotos volaron patrones sistemáticos sobre todo el bosque de Tlalpan y las zonas boscosas adyacentes, buscando cualquier señal de la familia Herrera. El reconocimiento aéreo tampoco produjo resultados. Los pilotos reportaron no haber visto señales de personas perdidas, campamentos improvisados o evidencia de actividad humana reciente en las áreas más remotas del bosque. Para el cuarto día, la búsqueda había expandido para incluir un área de más de 10 kilómetros cuadrados. Voluntarios de toda la Ciudad de México se habían unido al esfuerzo, incluyendo grupos de scout, club de montañismo y organizaciones civiles de búsqueda y rescate. María Elena Herrera, hermana de Carmen,
Había llegado de Guadalajara para coordinar los esfuerzos de búsqueda por parte de la familia. Estableció un centro de información en el estacionamiento del bosque, distribuyendo fotografías de la familia y coordinando con los medios de comunicación para maximizar la cobertura del caso. No podían simplemente desaparecer, declaró María Elena a los reporteros. Son 5 personas, incluyendo una niña de 8 años. No se pueden evaporar sin dejar rastro. Alguien debe haberlos visto. Alguien debe saber algo. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir intensamente el caso durante la primera semana de búsqueda. La familia que se desvaneció en el bosque se convirtió en titular de periódicos nacionales y las estaciones de televisión enviaron equipos para cubrir los esfuerzos de búsqueda en tiempo real. La cobertura mediática generó cientos de llamadas telefónicas de personas que reportaban avistamientos de la familia Herrera en diferentes partes de México. Cada reporte era investigado por las autoridades, pero ninguno resultó ser creíble o verificable. Después de una semana de búsqueda intensiva, las autoridades se vieron obligadas a aceptar una realidad desconcertante. La familia Herrera había desaparecido sin dejar ningún rastro físico en un bosque que conocían bien, durante un día claro, en un área que había sido minuciosamente registrada por expertos en búsqueda y rescate. El comandante Ruiz organizó una conferencia de prensa el 22 de julio para anunciar que la búsqueda activa se suspendería temporalmente, aunque el caso permanecería abierto y se seguirían investigando cualquier pista nueva que surgiera. En más de 20 años dirigiendo operaciones de búsqueda y rescate, nunca he enfrentado un caso como este, declaró Ruiz. Hemos empleado todos los recursos disponibles, hemos registrado cada metro cuadrado del área y no hemos encontrado una sola pista sobre qué le pasó a esta familia. La última búsqueda organizada en el bosque de Tlalpan tuvo lugar en octubre de 2006, cuando las autoridades decidieron hacer un último esfuerzo sistemático antes de que llegaran las lluvias de invierno. Durante 3 días, equipos especializados registraron nuevamente toda el área, utilizando tecnología de detección más avanzada y expandiendo la búsqueda a áreas previamente consideradas inaccesibles. Los resultados fueron los mismos. Ninguna evidencia de la familia Herrera fue encontrada. El caso fue oficialmente clasificado como desaparición sin evidencia de criminalidad en diciembre de 2006. Los investigadores habían agotado todas las líneas de investigación convencionales sin encontrar respuestas. Durante los años siguientes, el bosque de Tlalpan se convirtió en un lugar de peregrinaje para familiares de personas desaparecidas y curiosos interesados en misterios sin resolver. María Elena Herrera organizaba búsquedas conmemorativas cada año en el aniversario de la desaparición, manteniendo viva la esperanza de encontrar alguna pista sobre el destino de su hermana y su familia. El bosque también atrajo la atención de investigadores paranormales, teóricos de conspiración y cazadores de misterios que proponían explicaciones que iban desde secuestros extraterrestres hasta portales dimensionales. Sin embargo, ninguna de estas teorías estaba respaldada por evidencia física. Los guardas del bosque reportaron ocasionalmente avistamientos extraños durante los años posteriores a la desaparición. Luces inexplicables entre los árboles por la noche, sonidos de voces humanas en áreas donde no había nadie, y la sensación de ser observados mientras patrullaban los senderos. Algunos de los guardas más antiguos desarrollaron miedo de trabajar solos en ciertas áreas del bosque, admitió José Luis Mendoza en una entrevista de 2010. Especialmente cerca de la pradera de las mariposas, había algo diferente en esa zona después de que la familia desapareció. Sin embargo,
Estos reportes nunca pudieron ser verificados o investigados científicamente. Permanecieron como anécdotas locales que añadían un elemento de misterio sobrenatural al caso ya de por sí inexplicable. Durante 16 años, el caso de la familia Herrera se mantuvo como uno de los misterios sin resolver más famosos de México. Se convirtió en tema de documentales de televisión, artículos de revistas y discusiones en foros de Internet dedicados a misterios sin explicación. Pero en julio de 2022, exactamente 16 años después de la desaparición, algo extraordinario ocurriría que finalmente comenzaría a proporcionar respuestas a las preguntas que habían atormentado a investigadores y familiares durante más de una década y media. Un proyecto de conservación ambiental dirigido por la Universidad Nacional Autónoma de México había comenzado a utilizar drones equipados con cámaras de alta resolución para mapear y monitorear la flora y fauna del bosque de Tlalpan. El objetivo era crear un censo detallado de la biodiversidad del área e identificar zonas que requerían protección especial. El 15 de julio de 2022, en el aniversario exacto de la desaparición, el dron operado por el estudiante de posgrado Miguel Ángel Herrera estaba sobrevolando las áreas más densas del bosque cuando su cámara captó algo que cambiaría para siempre la comprensión del caso. Lo que las imágenes del dron revelaron entre los árboles no era lo que nadie había esperado encontrar, y la verdad sobre la familia Herrera resultaría ser mucho más extraña e inquietante de lo que cualquier investigador había imaginado. La investigación oficial del caso Herrera comenzó formalmente el 17 de julio de 2006, cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal asignó al agente del Ministerio Público, Fernando Castillo, para dirigir la investigación criminal. Castillo, un veterano con 15 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, se enfrentaría al caso más desconcertante de su carrera. Desde el primer momento sabíamos que este caso era diferente, recordaría Castillo años más tarde. No había evidencia de secuestro, no había indicios de violencia, no había motivos aparentes para una desaparición voluntaria. Era como si una familia entera hubiera sido borrada de la realidad. La primera línea de investigación se centró en la posibilidad de que la familia hubiera abandonado voluntariamente el área del picnic y se hubiera perdido en las zonas más profundas del bosque. Esta teoría parecía la más lógica, considerando que el bosque de Tlalpan se extendía por más de 500 hectáreas y contenía áreas de terreno accidentado que podrían desorientar incluso a visitantes experimentados. El agente Castillo organizó una segunda búsqueda masiva que se extendió del 18 al 25 de julio de 2006. Esta vez, la operación involucró a más de 200 personas, incluyendo elementos de la Policía Federal Preventiva, bomberos del Distrito Federal, rescatistas especializados de la Cruz Roja y voluntarios civiles entrenados en búsqueda y rescate. La búsqueda se dividió en sectores cuadriculados, con cada equipo responsable de registrar meticulosamente un área específica del bosque. Se utilizaron sistemas GPS para asegurar que no se pasara por alto ninguna zona, y cada equipo llevaba equipo de comunicación para reportar cualquier hallazgo inmediatamente. Registramos cada cueva, cada barranca, cada árbol caído lo suficientemente grande como para ocultar a una persona, explicó el comandante de bomberos Alberto Sánchez, quien coordinó los aspectos técnicos de la búsqueda. Utilizamos detectores de metales para buscar objetos personales que la familia pudiera haber perdido. Incluso exploramos pozos abandonados y estructuras en ruinas en las áreas periféricas del bosque. Sin embargo, la segunda búsqueda masiva produjo los mismos resultados frustrantes que la primera. Ninguna evidencia de la familia Herrera fue encontrada.
La investigación entonces se expandió más allá del bosque mismo. El agente Castillo comenzó a considerar la posibilidad de que la familia hubiera sido víctima de un crimen, posiblemente secuestro, y que los perpetradores hubieran logrado sacarlos del bosque sin ser detectados. Esta línea de investigación llevó a interrogatorios extensivos de todos los empleados del bosque de Tlalpan, incluyendo guardas de seguridad, personal de mantenimiento y trabajadores de servicios. También se entrevistó a todos los visitantes que habían estado en el bosque el 15 de julio, utilizando los registros de entrada del estacionamiento para identificar vehículos y familias que habían coincidido con los Herrera. José Luis Mendoza, el guardia de seguridad que había visto a la familia llegar esa mañana, fue sometido a múltiples interrogatorios y exámenes poligráficos. Todos los resultados confirmaron que estaba diciendo la verdad y que no tenía conocimiento de lo que había pasado con la familia. Mendoza cooperó completamente con la investigación, reportó el agente Castillo. Su historia nunca cambió, sus respuestas fueron consistentes y no encontramos ninguna evidencia que lo conectara con la desaparición. Era simplemente un testigo que había tenido la mala fortuna de ser la última persona en ver a la familia. La investigación también examinó los antecedentes financieros y personales de Alejandro y Carmen Herrera, buscando cualquier indicio de problemas que pudieran haber motivado una desaparición voluntaria o que hubieran atraído la atención de criminales. Los registros bancarios de la familia mostraron finanzas estables y normales. Alejandro tenía un salario regular como ingeniero gubernamental, Carmen recibía su sueldo como maestra y la familia vivía dentro de sus medios sin deudas significativas. No había transacciones inusuales en los días o semanas previos a su desaparición. Las entrevistas con colegas, amigos y familiares pintaron el retrato de una familia unida y sin problemas aparentes. Los compañeros de trabajo de Alejandro lo describían como un empleado confiable y competente, sin enemigos conocidos. Los colegas de Carmen en la escuela la recordaban como una maestra dedicada que estaba emocionada por las próximas vacaciones de verano. No había absolutamente nada en sus vidas que sugiriera problemas, declaró María Elena Herrera durante uno de sus múltiples interrogatorios. Carmen me había llamado 2 días antes del picnic para contarme lo emocionados que estaban los niños por pasar un día completo en el bosque. Estaban planeando acampar allí por primera vez en agosto. La investigación criminal se expandió para incluir la revisión de casos similares en todo México. Los investigadores buscaron patrones de desapariciones familiares en áreas boscosas, secuestros en parques nacionales y cualquier actividad criminal que pudiera explicar la desaparición de una familia entera sin rastro. Esta línea de investigación reveló varios casos similares que habían ocurrido en diferentes estados durante los años previos, pero el análisis detallado mostró que ninguno estaba conectado con el caso Herrera. Cada caso tenía circunstancias únicas y no se pudo establecer un patrón criminal coherente. En octubre de 2006, la investigación recibió lo que parecía ser su primera pista real, cuando un excursionista encontró una cámara digital en un barranco a aproximadamente 3 kilómetros de la pradera de las mariposas. La cámara era del mismo modelo que Sebastián Herrera había llevado al picnic, y su descubrimiento generó gran expectativa entre los investigadores. Sin embargo, cuando los técnicos forenses examinaron la cámara, descubrieron que había estado expuesta a los elementos durante demasiado tiempo para haber pertenecido a Sebastián. La corrosión y el daño por agua indicaban que había estado en el barranco durante al menos 2 años. Además, las fotos recuperables en la tarjeta de memoria mostraban paisajes de una región montañosa que no correspondía con el bosque de Tlalpan.
Fue una gran decepción, admitió el técnico forense Luis Ramírez. Durante unos días pensamos que finalmente teníamos evidencia física del caso, pero el análisis científico demostró que era solo una coincidencia cruel. La búsqueda de la cámara de Sebastián se convirtió en una obsesión para los investigadores. Si la familia había sido víctima de un crimen o un accidente, la cámara podría contener fotografías que revelaran qué había pasado durante sus últimas horas. Se organizaron búsquedas específicas utilizando detectores de metales para localizar dispositivos electrónicos enterrados o escondidos. Estas búsquedas especializadas se extendieron durante meses, cubriendo no solo el bosque de Tlalpan, sino también áreas adyacentes donde la cámara podría haber sido desechada por perpetradores. Nunca se encontró ningún dispositivo electrónico que pudiera ser conectado con la familia Herrera. En 2007, un año después de la desaparición, el caso atrajo la atención de investigadores privados y organizaciones especializadas en personas desaparecidas. La Asociación Mexicana de Familiares de Personas Desaparecidas asignó a 2 investigadores experimentados para trabajar el caso pro bono. Los investigadores privados, Alberto Morales y Patricia Vega, abordaron el caso desde una perspectiva diferente. En lugar de concentrarse en búsquedas físicas, se enfocaron en análisis de comportamiento y reconstrucción detallada de los eventos del 15 de julio. Nuestra teoría era que había algo específico sobre ese día, ese momento, esa ubicación que había desencadenado la desaparición, explicó Morales. No creíamos en desapariciones aleatorias. Tenía que haber un factor catalítico que no se había identificado. Belzer. Los investigadores privados entrevistaron nuevamente a todos los testigos, pero esta vez utilizando técnicas de interrogatorio más sofisticadas y hipnosis regresiva para ayudar a los testigos a recordar detalles que podrían haber pasado por alto. Estas entrevistas revelaron algunos detalles adicionales interesantes. Varios testigos recordaron haber visto un vehículo desconocido en el estacionamiento del bosque esa mañana. Una camioneta blanca sin placas visibles que había estado estacionada en el extremo más alejado del área de estacionamiento. El guardia José Luis Mendoza, bajo hipnosis, recordó haber visto al conductor de la camioneta blanca. Lo describió como un hombre de aproximadamente 50 años. Complexión robusta, que llevaba ropa de trabajo y parecía estar esperando a alguien. El hombre no entró al bosque, recordó Mendoza durante la sesión de hipnosis. Se quedó cerca de su camioneta, fumando cigarrillos y mirando hacia los senderos. Cuando llegué al trabajo a las 7:60 am, él ya estaba ahí. Cuando revisé el estacionamiento alrededor del mediodía, la camioneta había desaparecido. Esta información llevó a una nueva línea de investigación centrada en identificar la camioneta blanca y su conductor. Se distribuyeron descripciones del vehículo a todas las agencias de policía en el área metropolitana y se revisaron registros de vehículos robados para ver si alguna camioneta blanca había sido reportada missing alrededor de esas fechas. Sin embargo, la investigación de la camioneta blanca también resultó infructuosa. Ningún vehículo que coincidiera con la descripción fue encontrado, y ninguna de las cámaras de seguridad en las rutas de acceso al bosque había capturado imágenes del vehículo. En 2008, 2 años después de la desaparición, el caso recibió atención nacional cuando fue presentado en el programa de televisión Desaparecidos. El episodio, que se transmitió en enero de 2008, incluía recreaciones dramáticas de los eventos del 15 de julio y entrevistas con familiares e investigadores. El programa generó más de 500 llamadas telefónicas de espectadores que reportaban información potencialmente relevante.
Cada llamada fue investigada minuciosamente por un equipo especial establecido por la Procuraduría General de Justicia. La mayoría de las llamadas resultaron ser avistamientos falsos o información no relacionada. Sin embargo, 3 llamadas proporcionaron información que parecía prometedora. Una mujer de Cuernavaca reportó haber visto a una familia que coincidía con la descripción de los Herrera en un mercado local en agosto de 2006. Según su testimonio, la familia parecía nerviosa y evitaba el contacto visual con otros compradores. Un comerciante de Puebla declaró haber vendido provisiones a un hombre que se parecía a Alejandro Herrera en septiembre de 2006. El hombre había comprado grandes cantidades de comida enlatada y equipo de camping y había pagado únicamente en efectivo. Un empleado de gasolinera en Oaxaca reportó haber visto a una familia con niños que coincidía con la descripción en octubre de 2006. Habían llegado en un vehículo diferente al Tsuru azul de los Herrera, y los niños habían parecido estar bajo estrés. Cada uno de estos reportes fue investigado exhaustivamente. Los investigadores viajaron a Cuernavaca, Puebla y Oaxaca para entrevistar a los testigos y examinar cualquier evidencia física disponible. Sin embargo, ninguno de los avistamientos pudo ser confirmado o verificado. El problema con estos casos de alto perfil es que generan muchos avistamientos falsos, explicó el psicólogo forense Dr. Roberto Maldonado, quien asesoró en la investigación. Las personas genuinamente quieren ayudar, pero la memoria humana es notoriamente poco confiable, especialmente cuando las personas están tratando de recordar caras que vieron brevemente meses antes. Dane, en 2010, 4 años después de la desaparición, la investigación oficial fue oficialmente suspendida debido a la falta de nuevas pistas. El agente Castillo, quien había trabajado el caso obsesivamente durante 4 años, admitió que había agotado todas las líneas de investigación disponibles. He trabajado casos de personas desaparecidas durante toda mi carrera, declaró Castillo en una conferencia de prensa. Siempre hay algo, evidencia física, testigos, motivos, patrones. Pero en el caso Herrera, simplemente no hay nada. Es como si hubieran caminado hacia una dimensión diferente. La suspensión de la investigación oficial no detuvo los esfuerzos de la familia. María Elena Herrera estableció la Fundación Búsqueda Herrera, una organización sin fines de lucro, dedicada a continuar la búsqueda de su hermana y su familia, así como a ayudar a otras familias con personas desaparecidas. La fundación organizaba búsquedas anuales en el bosque de Tlalpan cada 15 de julio, manteniendo viva la atención pública sobre el caso. También estableció una recompensa de 500,000 pesos por información que llevara al descubrimiento de la familia Herrera. Durante los años siguientes, el caso Herrera se convirtió en parte del folclore urbano de la Ciudad de México. Se desarrollaron múltiples teorías sobre lo que había pasado con la familia, rangando desde explicaciones racionales hasta especulaciones paranormales. Una teoría popular entre los locales era que la familia había descubierto algo en el bosque que no debían haber visto, posiblemente actividad criminal, y habían sido eliminados para proteger secretos. Esta teoría llevó a investigaciones no oficiales de posible actividad de narcotráfico en el bosque, pero nunca se encontró evidencia de operaciones criminales en el área. Otra teoría sugería que la familia había sido víctima de un culto religioso o secta que operaba en las montañas alrededor de la Ciudad de México. Algunos investigadores aficionados dedicaron años a rastrear grupos religiosos extremistas, pero nunca encontraron conexiones con el caso Herrera. Las teorías más extremas involucraban fenómenos paranormales, secuestros extraterrestres, portales dimensionales o fuerzas sobrenaturales que habitaban el bosque.
Aunque estas teorías no tenían base científica, ganaron tracción en comunidades online dedicadas a misterios sin resolver. En 2015, 9 años después de la desaparición, el caso recibió nueva atención cuando un escritor de libros de misterios verdaderos, Carlos Mendoza, publicó La familia que se desvaneció, el misterio del bosque de Tlalpan. El libro se convirtió en bestseller nacional y renovó el interés público en el caso. El libro de Mendoza presentaba una teoría nueva, que la familia Herrera había sido reclutada por una organización secreta del gobierno para participar en un programa clasificado de reubicación de testigos. Según esta teoría, Alejandro había presenciado corrupción en su trabajo como ingeniero gubernamental y toda la familia había sido trasladada a una nueva ubicación para protegerlos. Aunque esta teoría era especulativa y carecía de evidencia sólida, resonó con muchos lectores que habían perdido la fe en las explicaciones oficiales del caso. El libro también atrajo críticas de los investigadores originales, quienes argumentaron que perpetuaba teorías de conspiración sin fundamento. En 2018, 12 años después de la desaparición, la tecnología de análisis de ADN había avanzado lo suficiente como para que las autoridades decidieran reexaminar toda la evidencia física del caso. Se analizaron fibras de ropa, cabellos y otros materiales orgánicos encontrados en el área del picnic, utilizando técnicas que no habían estado disponibles en 2006. El análisis de ADN confirmó que la evidencia pertenecía a miembros de la familia Herrera, pero no reveló ninguna información nueva sobre su paradero o lo que les había pasado. No se encontró ADN de personas desconocidas que pudiera sugerir la presencia de secuestradores o atacantes. La tecnología moderna confirmó lo que ya sabíamos, explicó el nuevo investigador asignado al caso, el agente ministerial Ana Rodríguez. La familia estuvo en ese lugar, tuvieron su picnic y luego desaparecieron sin interacción aparente con otras personas. Los avances en tecnología de comunicaciones también permitieron nuevos enfoques para la investigación. En 2019, se utilizó análisis de datos de torres de telefonía celular para rastrear la última ubicación conocida del teléfono celular de Alejandro Herrera. Los datos confirmaron que el teléfono había estado activo en el área del bosque de Tlalpan hasta aproximadamente las 2:30 p.m. del 15 de julio de 2006. Después de esa hora, el dispositivo había dejado de comunicarse con las torres celulares, sugiriendo que había sido apagado, destruido o llevado a un área sin cobertura. La hora de 2:30 p.m. coincide con cuando estimamos que la familia estaba disfrutando su picnic en la pradera de las mariposas, explicó el técnico en telecomunicaciones Miguel Torres. El hecho de que el teléfono dejara de funcionar en ese momento sugiere que lo que sea que les pasó ocurrió durante la tarde del 15 de julio. En 2020, 14 años después de la desaparición, COVID-19 interrumpió las búsquedas anuales organizadas por la Fundación Búsqueda Herrera. Sin embargo, María Elena Herrera, ahora de 65 años, continuó visitando el bosque mensualmente, manteniendo viva la esperanza de encontrar alguna pista sobre el destino de su hermana. «Nunca voy a dejar de buscar», declaró María Elena en una entrevista de 2021. «Mientras tenga aliento en mi cuerpo, voy a seguir buscando a Carmen y a sus hijos. Una familia no puede simplemente desaparecer sin dejar rastro. En algún lugar hay respuestas y voy a encontrarlas». Durante 2021, el caso experimentó un breve resurgimiento de interés cuando fue presentado en un popular podcast de crímenes verdaderos llamado Misterios Mexicanos. El podcast atrajo una nueva generación de oyentes al caso y generó teorías nuevas en redes sociales. Sin embargo, a pesar del interés renovado y las nuevas tecnologías disponibles, el caso Herrera
permanecía tan misterioso en 2022 como había sido en 2006. 16 años de investigación exhaustiva no habían producido una sola pista creíble sobre qué había pasado con la familia. Los investigadores habían explorado todas las posibilidades: accidente, crimen, desaparición voluntaria, actividad paranormal, conspiración gubernamental. Cada teoría había sido investigada minuciosamente y encontrada carente de evidencia. El bosque de Tlalpan había sido registrado con tecnología de radar de penetración terrestre. Habían utilizado perros cadavéricos entrenados, habían empleado médium y psíquicos, habían ofrecido recompensas sustanciales. Nada había funcionado. Entonces, el 15 de julio de 2022, exactamente 16 años después de la desaparición original, la tecnología moderna proporcionaría finalmente la primera pista real del caso. Un dron equipado con cámaras de alta resolución, sobrevolando las partes más densas del bosque de Tlalpan, como parte de un proyecto de conservación ambiental, captaría imágenes que cambiarían todo lo que se creía saber sobre la familia Herrera. Las imágenes del dron revelarían que durante 16 años todos habían estado buscando en los lugares equivocados. La verdad sobre la familia Herrera no se encontraba en el suelo del bosque, sino suspendida entre las copas de los árboles, en un lugar donde ningún investigador humano había pensado buscar. Familia desapareció en 2006 en un picnic en el bosque. 16 años después, un dron capta algo inquietante entre los árboles. Capítulo 3. El descubrimiento del dron. Duración: 20 minutos. Palabras: 4. 266 Miguel Ángel Herrera, estudiante de posgrado en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, nunca había escuchado hablar del caso de la familia Herrera cuando comenzó su proyecto de tesis sobre biodiversidad forestal en julio de 2022. La coincidencia de apellidos era puramente casual, pero lo que su dron capturaría el 15 de julio cambiaría no solo su carrera académica, sino la comprensión de uno de los misterios más persistentes de México. El proyecto de Miguel Ángel era parte de un estudio de conservación financiado por el gobierno federal para documentar la flora y fauna del bosque de Tlalpan, utilizando tecnología de drones de alta resolución. Su objetivo era crear un mapa detallado de la biodiversidad del bosque, identificar especies en peligro de extinción y evaluar el impacto del cambio climático en el ecosistema forestal. Había estado volando el dron sobre el bosque durante 3 semanas, recordaría Miguel Ángel en entrevistas posteriores. Era trabajo rutinario, volar patrones sistemáticos, capturar imágenes de alta resolución, catalogar diferentes especies de plantas y animales. Nunca esperé encontrar algo que no fuera flora y fauna. El dron que utilizaba Miguel Ángel era un DJI Matrice 300 RTK, equipado con una cámara Zenmuse P1 de 45 megapíxeles, capaz de capturar imágenes con resolución suficiente para identificar objetos del tamaño de una moneda desde una altura de 100 metros. La tecnología también incluía capacidades de zoom óptico y estabilización de imagen que permitían fotografía detallada incluso en condiciones de viento. El 15 de julio de 2022, Miguel Ángel estaba programado para fotografiar las secciones más densas del bosque, áreas donde el dosel forestal era tan espeso que la luz solar apenas penetraba hasta el suelo. Estas zonas nunca habían sido adecuadamente documentadas porque eran inaccesibles para investigadores a pie. Comencé el vuelo a las 9:00 am, exactamente la misma hora en que la familia Herrera había llegado al bosque 16 años antes, explicó Miguel Ángel. El dron estaba programado para volar a una altura de 80 metros, capturando imágenes superpuestas que me permitirían crear un mapa tridimensional detallado del dosel forestal.
Durante las primeras 3 horas de vuelo, Miguel Ángel capturó imágenes normales del ecosistema forestal: encinos centenarios, pinos de diversas especies, nidos de aves y pequeños claros donde la luz solar creaba microambientes únicos. Era exactamente el tipo de documentación que esperaba para su tesis. Fue a las 12:15 p.m. cuando el dron captó la primera imagen anómala. Estaba revisando las imágenes en tiempo real en mi laptop cuando vi algo que no encajaba con el patrón natural del bosque, recordó Miguel Ángel. Entre las ramas de un grupo de encinos particularmente densos, había estructuras que parecían demasiado regulares, demasiado geométricas para ser naturales. Las imágenes mostraban lo que parecían ser plataformas o estructuras construidas entre las copas de los árboles, aproximadamente a 15 metros del suelo. Las estructuras estaban tan bien integradas con el follaje natural que eran prácticamente invisibles desde el suelo, pero desde arriba, el ojo entrenado de un biólogo podía detectar las líneas rectas y ángulos que no existían en la naturaleza. Miguel Ángel dirigió el dron hacia el área anómala y activó el zoom máximo de la cámara. Lo que vio a través de la lente cambió completamente su comprensión de lo que había estado fotografiando. Había personas viviendo en los árboles, diría más tarde, con asombro aún audible en su voz. Personas que habían construido una casa completa entre las copas de los encinos, utilizando ramas y materiales naturales de una manera tan sofisticada que era completamente invisible desde abajo. Las imágenes de alta resolución revelaron una estructura habitacional extraordinaria. Plataformas interconectadas, construidas entre las ramas más gruesas de 5 encinos centenarios, con paredes hechas de ramas entretejidas, techos de hojas y corteza, y lo que parecían ser áreas para dormir, cocinar y almacenar provisiones. Pero lo más impactante era que las estructuras estaban claramente habitadas. El dron captó imágenes de ropa colgando para secar, recipientes para recolectar agua de lluvia, áreas de cultivo en pequeñas plataformas y evidencia clara de actividad humana reciente. Y entonces Miguel Ángel vio a las personas. Al principio pensé que estaba viendo a excursionistas que habían construido algún tipo de refugio temporal, explicó. Pero cuando amplié las imágenes, me di cuenta de que estas personas habían estado viviendo allí durante mucho tiempo. Sus refugios eran demasiado elaborados, demasiado permanentes para ser temporales. El dron captó imágenes de 5 personas moviéndose entre las plataformas arbóreas. Un hombre de edad madura, una mujer de edad similar, 2 jóvenes que parecían ser adultos jóvenes y una mujer más joven. Todos llevaban ropa que parecía hecha de materiales naturales y se movían por las estructuras con la confianza de personas que habían vivido allí durante años. Miguel Ángel inmediatamente contactó a su supervisor de tesis, el doctor Roberto Salinas, y le envió las imágenes más claras que había capturado. La respuesta del doctor Salinas fue inmediata: contactar a las autoridades inmediatamente. Cuando vi las fotografías, supe inmediatamente que habíamos encontrado algo extraordinario, recordó el doctor Salinas. No solo habían encontrado personas viviendo en condiciones primitivas en pleno siglo XXI, sino que la sofisticación de sus estructuras sugería que habían estado allí durante muchos años. A las 2:30 p.m. del 15 de julio, el doctor Salinas llamó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para reportar el descubrimiento. Cuando describió la ubicación exacta donde habían sido encontradas las estructuras arbóreas, la operadora inmediatamente conectó la llamada con la oficina del agente ministerial Ana Rodríguez, quien había estado a cargo del caso Herrera desde 2018. Cuando recibí la llamada sobre personas viviendo en los árboles del bosque de Tlalpan,
Inmediatamente pensé en la familia Herrera, recordó la agente Rodríguez. La ubicación coincidía exactamente con el área donde habían desaparecido. Era demasiada coincidencia para ignorarla. La agente Rodríguez organizó inmediatamente un operativo de rescate que involucró a bomberos especializados en rescate en altura, equipos médicos de emergencia y personal de la Procuraduría. El operativo fue diseñado como un rescate humanitario, no como una operación policial, debido a la incertidumbre sobre las condiciones y el estado mental de las personas que habían estado viviendo en los árboles. A las 4:00 p.m., el primer equipo de rescate llegó al área identificada por las coordenadas GPS del dron. Desde el suelo era imposible ver cualquier evidencia de las estructuras arbóreas que habían sido claramente visibles en las fotografías aéreas. Estábamos parados directamente debajo de donde sabíamos que estaban las estructuras, pero no podíamos ver nada, explicó el capitán de bomberos Eduardo Martínez, quien dirigió el operativo de rescate. El dosel forestal era tan denso que bloqueaba completamente la vista hacia arriba. Era comprensible por qué nunca habían sido encontrados durante 16 años de búsquedas. Los rescatistas utilizaron equipos de escalada especializados para ascender por los troncos de los encinos más grandes. Fue solo cuando alcanzaron una altura de aproximadamente 12 metros que comenzaron a ver evidencia de actividad humana. Cuerdas hechas de fibras vegetales, pequeñas plataformas de observación y sistemas ingeniosos para recolectar y almacenar agua de lluvia. Cuando los rescatistas finalmente alcanzaron el nivel de las estructuras principales, encontraron una de las comunidades de supervivencia más sofisticadas jamás documentadas. Las 5 personas que habían estado viviendo en los árboles habían creado un ecosistema habitacional completo que les había permitido sobrevivir durante 16 años sin contacto con el mundo exterior. Pero lo más extraordinario era la identidad de estas 5 personas. Cuando vimos sus caras por primera vez, recordó el rescatista especializado Carmen López, inmediatamente reconocimos a la familia Herrera de las fotografías que habían estado circulando durante 16 años. Era imposible confundirlos, a pesar de cómo habían envejecido y cambiado. Alejandro Herrera, ahora de 58 años, había desarrollado una barba larga y cabello gris. Carmen, de 55 años, llevaba su cabello en trenzas elaboradas y vestía ropa hecha completamente de materiales del bosque. Daniela, ahora de 32 años, se había convertido en una mujer adulta que apenas se parecía a la adolescente de 16 años que había desaparecido. Sebastián, de 29 años, había crecido hasta convertirse en un hombre robusto con habilidades evidentes de supervivencia. Isabela, la niña de 8 años que había desaparecido, era ahora una mujer de 24 años que se movía por las estructuras arbóreas con la gracia de alguien que había pasado la mitad de su vida viviendo entre las ramas. La reacción inicial de la familia fue de miedo y desconfianza. Habían pasado 16 años sin contacto humano exterior, y la súbita aparición de rescatistas con equipos modernos los había alarmado profundamente. Al principio pensaron que éramos invasores o que habíamos venido a hacerles daño, explicó el rescatista López. Habían desarrollado un sistema de comunicación casi exclusivamente mediante gestos y susurros, como si hubieran estado escondiéndose de algo durante todos estos años. Fue Daniela quien finalmente habló con los rescatistas, utilizando un español que había evolucionado de manera única durante sus años de aislamiento. Sus primeras palabras fueron: ¿Han venido a llevarnos de vuelta al mundo peligroso? Los rescatistas se dieron cuenta rápidamente de que esta no sería una operación de rescate convencional. La familia Herrera no se consideraba perdida o necesitada de rescate.
Habían creado una vida completa en los árboles y parecían ser reacios a abandonarla. Gradualmente comprendimos que no estábamos rescatando a víctimas, explicó el capitán Martínez. Estábamos encontrando a personas que habían elegido deliberadamente vivir de esta manera durante 16 años. A través de conversaciones cuidadosas y pacientes, los rescatistas comenzaron a entender la extraordinaria historia de supervivencia de la familia Herrera. El 15 de julio de 2006, mientras disfrutaban su picnic en la pradera de las mariposas, habían presenciado algo que los había aterrorizado tanto que habían decidido huir al bosque en lugar de regresar a la civilización. Según el relato de Alejandro, habían visto un grupo de hombres armados transportando cuerpos a través del bosque, evidentemente como parte de una operación criminal para deshacer evidencia de asesinatos. Los criminales habían visto a la familia, y Alejandro había tomado la decisión instantánea de que sus vidas estarían en peligro si regresaban a casa. Papá nos dijo que teníamos que escondernos hasta que fuera seguro, explicó Daniela a los rescatistas. Pero los hombres malos siguieron viniendo al bosque durante semanas, buscándonos, así que tuvimos que escondernos mejor. La decisión de construir estructuras en los árboles había sido de Sebastián, quien recordaba haber leído sobre casas arbóreas en sus libros de aventuras. La familia había comenzado construyendo plataformas simples, pero durante los años siguientes habían desarrollado un sistema habitacional sofisticado que les proporcionaba refugio, seguridad y acceso a recursos naturales. Los primeros meses fueron terribles, admitió Carmen durante las entrevistas posteriores. No sabíamos cómo conseguir comida, cómo mantenernos calientes, cómo sobrevivir, pero gradualmente aprendimos. Los niños se adaptaron más rápido que nosotros. La familia había desarrollado técnicas ingeniosas para la supervivencia, sistemas de recolección de agua de lluvia, técnicas para preservar alimentos silvestres, métodos para crear fuego sin humo que pudiera ser detectado desde el suelo y un complejo sistema de poleas para mover materiales entre diferentes niveles de las estructuras arbóreas. Habían aprendido a identificar plantas comestibles, a cazar pequeños animales y a cultivar verduras en pequeños jardines construidos en plataformas entre las ramas. Isabela, quien tenía solo 8 años cuando llegaron al bosque, había desarrollado un conocimiento enciclopédico de la flora y fauna local que rivalizaba con el de cualquier botánico profesional. Nos convertimos en parte del bosque, explicó Sebastián. Aprendimos sus ritmos, sus estaciones, sus secretos. Desarrollamos sentidos que habíamos perdido en la ciudad. Podíamos detectar a personas acercándose desde kilómetros de distancia. Durante los 16 años que habían vivido en los árboles, la familia había observado todas las búsquedas que se habían organizado para encontrarlos. Habían visto a los equipos de rescate, a los perros rastreadores, a los voluntarios que habían registrado cada metro cuadrado del suelo del bosque. Sabíamos que la gente nos estaba buscando, dijo Carmen. A veces podíamos escuchar a la tía María Elena gritando nuestros nombres. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas no responder, pero Alejandro insistía en que aún no era seguro. La familia había desarrollado la capacidad de moverse silenciosamente entre las copas de los árboles, utilizando un sistema de puentes de cuerda que habían construido entre diferentes grupos de árboles. Cuando escuchaban búsquedas en el suelo, simplemente se movían a estructuras más alejadas y esperaban hasta que los buscadores se fueran. Desarrollamos casi poderes sobrenaturales para evitar detección, explicó Alejandro. Podíamos predecir patrones climáticos, escuchar sonidos humanos desde distancias enormes y movernos por el bosque sin dejar rastro. Sin embargo,
Lo más notable era cómo la familia había mantenido su unidad y cordura durante 16 años de aislamiento. Habían establecido rutinas educativas para los niños, habían mantenido celebraciones familiares y habían desarrollado una rica cultura oral llena de historias, canciones y tradiciones únicas. Nunca dejamos de ser una familia, enfatizó Carmen. De hecho, en muchas maneras, nos volvimos más unidos. No teníamos las distracciones del mundo moderno. Solo nos teníamos el uno al otro y al bosque. Daniela había desarrollado habilidades médicas básicas utilizando plantas medicinales. Sebastián se había convertido en un experto en ingeniería primitiva, constantemente mejorando y expandiendo sus estructuras. Isabella había desarrollado una conexión casi mística con los animales del bosque, siendo capaz de comunicarse con aves y mamíferos pequeños. La decisión de finalmente salir del bosque había sido gradual. Durante los últimos años, la familia había comenzado a cuestionar si los criminales que habían temido durante tanto tiempo seguían siendo una amenaza. Alejandro, ahora en sus 50 y tantos años, había comenzado a experimentar problemas de salud que las hierbas medicinales no podían tratar adecuadamente. Sabíamos que no podíamos vivir en los árboles para siempre, admitió Alejandro. Pero después de tantos años, el mundo exterior se había vuelto más aterrador que los criminales que habíamos visto originalmente. El proceso de traer a la familia de vuelta a la civilización tomó varias semanas. Los psicólogos y trabajadores sociales trabajaron cuidadosamente para ayudarlos a readaptarse gradualmente a la tecnología moderna, la vida urbana y las realidades del siglo XXI. El reencuentro con María Elena Herrera fue emotivo pero complicado. La mujer que había dedicado 16 años de su vida a buscar a su hermana encontró que Carmen se había convertido en una persona fundamentalmente diferente, moldeada por años de vida primitiva y aislamiento. Cuando vi a Carmen por primera vez, recordó María Elena, reconocí su cara, pero era como si fuera una extraña. Habían cambiado tanto. Habían desarrollado maneras de hablar, de moverse, de pensar que eran completamente diferentes. La reintegración de la familia a la sociedad moderna presentó desafíos únicos. Los hijos adultos no tenían documentos de identidad válidos, no habían recibido educación formal durante sus años de desarrollo y luchaban con conceptos básicos de la vida moderna como electricidad, tecnología y sistemas económicos. Sin embargo, también habían desarrollado habilidades y conocimientos que eran extraordinariamente valiosos. Su comprensión de técnicas de supervivencia, medicina herbal y vida sostenible atrajo la atención de antropólogos, biólogos y especialistas en conservación de todo el mundo. El doctor Salinas, el supervisor de Miguel Ángel Herrera, organizó un equipo interdisciplinario para documentar los conocimientos únicos que la familia había desarrollado durante sus años en el bosque. Sus técnicas de construcción arbórea, sistemas de recolección de agua y métodos de preservación de alimentos fueron estudiados como ejemplos de innovación humana bajo condiciones extremas. La familia Herrera había creado involuntariamente uno de los experimentos de supervivencia y adaptación humana más largos y exitosos jamás documentados, explicó el doctor Salinas. Sus conocimientos podrían tener aplicaciones importantes para situaciones de emergencia, conservación ambiental y vida sostenible. El caso también planteó preguntas legales y éticas complejas. Técnicamente, la familia había estado viviendo ilegalmente en una reserva natural protegida durante 16 años. Sin embargo, las circunstancias extraordinarias de su situación y el hecho de que su presencia no había dañado el ecosistema llevaron a las autoridades a no presentar cargos.
En septiembre de 2022, 2 meses después de su descubrimiento, la familia Herrera dio su primera entrevista pública extensiva. Hablaron sobre sus años en el bosque, sus razones para permanecer ocultos y sus planes para el futuro. No nos arrepentimos de la decisión que tomamos, declaró Alejandro durante la entrevista. Protegimos a nuestra familia de un peligro real y en el proceso aprendimos cosas sobre nosotros mismos y sobre el mundo natural que nunca habríamos aprendido en la civilización. Carmen añadió: nuestros hijos crecieron con una conexión con la naturaleza que muy pocas personas en el mundo moderno experimentan. Aprendieron a ser autosuficientes, resistentes y profundamente conectados con el mundo natural. La familia decidió no regresar completamente a la vida urbana tradicional. En lugar de eso, establecieron una comunidad semipermanente en las afueras de la Ciudad de México, donde pudieron mantener muchas de las prácticas de vida sostenible que habían desarrollado mientras continuaban reintegrándose gradualmente a la sociedad moderna. Daniela se convirtió en consultora de técnicas de supervivencia. Sebastián estableció una empresa de construcción de estructuras ecológicas. E Isabela comenzó estudios formales en biología y conservación ambiental. Los padres, Alejandro y Carmen, se convirtieron en defensores de la vida sostenible y la conservación del bosque de Tlalpan. El descubrimiento de la familia Herrera también llevó a cambios importantes en los protocolos de búsqueda y rescate. Las autoridades se dieron cuenta de que las búsquedas tradicionales, que se concentraban en el nivel del suelo, podían pasar por alto evidencia importante en los niveles superiores del dosel forestal. El caso Herrera nos enseñó que necesitamos pensar tridimensionalmente cuando buscamos personas desaparecidas en ambientes forestales, explicó el comandante de Protección Civil Miguel Ruiz. Ahora incluimos reconocimiento aéreo con drones como componente estándar de todas nuestras operaciones de búsqueda. El bosque de Tlalpan se convirtió en sitio de peregrinaje para personas interesadas en técnicas de supervivencia, vida sostenible y la extraordinaria historia de la familia Herrera. Las estructuras arbóreas que habían construido fueron preservadas como monumento a la resistencia humana y la adaptabilidad. Miguel Ángel Herrera, el estudiante cuyo dron había hecho el descubrimiento, completó su tesis documentando las técnicas de supervivencia de la familia y su impacto mínimo en el ecosistema del bosque. Su trabajo se convirtió en un modelo para estudios futuros sobre coexistencia humana con ambientes naturales. Lo que comenzó como un proyecto de rutina sobre biodiversidad se convirtió en el descubrimiento de una forma completamente nueva de entender la relación entre humanos y naturaleza, reflexionó Miguel Ángel. La familia Herrera demostró que es posible vivir en armonía completa con un ecosistema forestal durante décadas sin dañarlo. La historia de la familia Herrera se convirtió en inspiración internacional para movimientos de vida sostenible, preparación para emergencias y reconexión con la naturaleza. Su extraordinaria historia de supervivencia demostró que con determinación, adaptabilidad y cooperación familiar, los humanos podían prosperar incluso en las circunstancias más desafiantes. 16 años después de su desaparición en un picnic familiar, la familia Herrera había sido encontrada no como víctimas, sino como maestros de una forma de vida que el mundo moderno había olvidado en gran medida. Su historia recordó a todos que a veces las respuestas que buscamos no están en el suelo donde esperamos encontrarlas, sino suspendidas en las alturas, esperando a que la tecnología adecuada finalmente las revele.